Bien, gracias por venir, muchacho. Sí, es un gusto poder venir a esta entrevista. Bien, ¿podrías por favor contarnos la historia? Esa fue la noche más extraña de mi vida, pues nunca creí encontrarme frente a frente con ese asesino. Y honestamente, nada mejor me pudo haber pasado. Sí, puede sonar raro viniendo de alguien que estaba frente a alguien que pudo acabar con él fácilmente, pero les explico. Mi relación con mis padres nunca fue muy buena, ellos resulta que nunca me quisieron tener, y no es simplemente una suposición que me saque de la nada, literalmente me lo dijeron a la cara en más de una ocasión, eso junto a el hecho de que nunca les importe, nunca me prestaron atención, nunca les interesó mis problemas, eran muy indiferentes con mi salud, y ni siquiera me hacían de comer, tampoco cruzábamos palabra, ya sea en la cena cuando estamos en la sala haciendo una cosa. ¿Y cómo lograste sobrellevar eso? Aún con lo miserable que era la vida con mis padres, al menos tenía a mis abuelos por parte de mi mamá. Debido al poco interés de mis padres con lo que hacía, me iba con frecuencia a su casa, que estaba a una cuadra de la mía, incluso llegué a dormir allá varias veces. Digamos que mis abuelos eran como mis verdaderos padres, pues si me cuidaban, me escuchaban cuando tenía algo que contar, y si me daban la atención que necesitaba. De acuerdo, aunque ¿cuáles fueron las circunstancias con las que te encontraste el asesino? Verá, ese encuentro no fue repentino, o mera casualidad, pues resulta que él ya me conocía. Resulta que durante 7 años antes de encontrarnos directamente, noté como un chico con un abrigo blanco, pantalones negros, pelo negro asomado por debajo de la capucha, unos zapatos deportivos, y una extraña máscara blanca, que lo único que tenía era una larga sonrisa dibujada, y unos huecos para los ojos, me estuvo vigilando. Recuerdo haberlo visto viéndome en la escuela, tanto en los pasillos, la cafetería, en la cancha, y hasta en mi salón. Incluso hubo veces en que lo caché siguiéndome cuando salía de ahí, aunque a decir verdad, tampoco es que se esforzara en ocultarse. Incluso recuerdo que él se la pasaba vigilándome enfrente de mi casa, durante varias horas, antes de retirarse. Pero, por alguna razón, su presencia nunca me molestó, o perturbó, más bien, me hacía sentir tranquilo, me hacía sentir protegido. ¿Quién diría que aquella noche sería la primera y última vez que interactuaría con aquel extraño chico? Aquella mañana, mis padres se habían ido más temprano del usual, cosa que aunque me extraño, tampoco me preocupe lo suficiente como para preguntarme sobre su paradero. Me preparé de desayunar y me fui directo a la escuela, aunque se me hacía raro que aquel extraño chico no apareciera en ningún momento desde que salí. Había seguido con mis clases sin mayor problema, aunque lo único malo que me pasó en ese momento fue una sensación de que algo estaba pasando, tanto por la ausencia del chico, como con mis padres yéndose tan temprano. Cuando era hora de irnos de la escuela, decidí ir con mis abuelos para pasar tiempo con ellos, aunque esa extraña sensación todavía no se iba. En fin, la cosa es que esa tarde pasó sin nada raro, almorzamos juntos, jugamos juegos de mesa, vimos algunas películas, ya sabes, cosas que hacemos juntos. Esa misma noche, estaba en un cuarto que me dieron ellos para dormir, estaba acostado en la cama, profundamente dormido, esa noche me dormí más temprano del usual, supongo que después de haber comido más pollo de mi abuela en la cena, que otros días, el estar tan lleno me hizo dar sueño más rápido. Si bien estaba en un sueño profundo, un ruido en el cuarto hizo que me despertara. Aún estando en mi cama, recorrí con la mirada el alrededor de mi cuarto, estaba muy oscuro, a excepción de la ventana que había a un par de metros de mi cama, noté que ésta estaba abierta, pese a que siempre la suelo dejar cerrada. Al tener esa sensación de que me estaban vigilando, que me resultaba tan familiar, volteé mis ojos a otra parte de ese sitio. Mentiría si dijera que no me costó ver bien con la poca luz que había, pero cuando finalmente logré distinguir lo que había en esa esquina, no lo podía creer. Resulta que ese chico, que me llevaba vigilando durante años, y que desapareció tan repentinamente ese día, estaba conmigo, en mi cuarto. Se me acercó lentamente, sus movimientos eran raros, por decirlo menos, pues sus movimientos eran tiesos y rígidos. Estábamos literalmente cara a cara, podía ver con más detalle su máscara, podía notar lo maltratada que estaba, también pude notar lo chamuscado de su pelo. No sé cuánto tiempo llevamos así, pero hubo un momento en que se quitó lentamente su máscara. Debajo de aquel maltratado y blanquecino material, pude ver finalmente la cara de aquel individuo, me hizo quedar con la piel bien pálida y con las pupilas encogidas, era horrible.
su piel toda quemada, a tal punto de preguntarme qué le habrá pasado, con su nariz extirpada, haciéndola ver solo como un simple par de huecos en su cara. Sus ojos estaban completamente vacíos, pero lo más destacable de su aspecto era que tenía una sonrisa tallada en su boca, se podía ver algo de sangre seca, junto a las marcas de los cortes. Sin siquiera saber qué hacer, él me habló, con una voz súper ronca y rasposa. Ve a dormir. Ellos ya no volverán a lastimarte otra vez, amigo. Luego de decirme eso, simplemente me acarició la cabeza, su mano era increíblemente fría, haciéndome tener escalofríos, luego simplemente se retiró por la ventana que estaba abierta con anterioridad. Y simplemente me quedé ahí, con la mirada perdida, sin entender lo que acaba de pasar. Sin darme cuenta, me terminé durmiendo profundamente. Ya para el día siguiente, cuando desperté, todavía no superaba el encuentro que tuve la noche anterior. Aquella misma tarde, en la tarde estaba junto a mi abuelo, en la sala viendo la televisión, mientras mi abuela estaba cocinando. El abuelo, como era sábado, todavía estaba en pijama. Mi abuelo puso el canal de noticias para ver qué estaba pasando por ahí, pero Dios mío con lo que terminaron mostrando. Resulta que en las noticias se notificó que en la madrugada, se encontró en una casa abandonada, un par de cadáveres. Si ya de por sí la forma en que dejaron los cuerpos, hacía la escena bien turbia, lo que más destacó de esta, fue que en una pared, decía: ve a dormir. En las noticias se podía ver que mostraban las fotos de quienes eran las víctimas. Eran mis padres. Mientras que mi abuelo estaba sorprendido e impactado, yo finalmente entendí todo. Ese chico, aparentemente, había matado a mis padres. Aunque no sentí nada, literalmente no tenía ningún sentimiento ante la muerte de mis progenitores. Desde entonces, tuve que vivir con mis abuelos. Según me enteré, nunca atraparon al asesino, haciendo que el caso se tuviera que archivar. Después de eso, tampoco volví a saber de ese misterioso muchacho de cara chamuscada. Y ese es todo lo que tengo de contar. Gracias por tomarte el tiempo de contarnos todo esto, Frank, se te agradece mucho.